Mercados en rojos, los precios de las criptomonedas cayendo, la inflación en una tasa que no habíamos visto en Chile, creo que hace nunca, o muchos años al menos. Hoy día vamos a estar conversando con los Avengers financieros Francisco Ackerman, Santi Inversor, Romy Capetillo y Nicolás Palacios sobre ¿estamos en recesión? ¿Qué es una recesión? Y cómo protegernos frente a ella. Nico Palacios, ¿te parece primero que todo que partamos definiendo qué es una recesión? Dale, para que todos entendamos lo que estamos hablando, una recesión es cuando tenemos 2 trimestres consecutivos negativos del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto, que básicamente suma como todo lo producido en la economía durante un periodo de tiempo. Y cuando hay 2 trimestres que son negativos, se dice que estamos en recesión. A definición súper sencilla. O sea, en el fondo, cuando hay 2 trimestres donde baja la producción de un país, se habla de que hay recesión. Exactamente. Y en Y eso términos tiene de la 8000 vivencia, implicancias. eso quiero saber, en términos como de la vivencia Pancho Ackerman, en términos de las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo se nota? Es que normalmente cuando el Producto Interno Bruto de un país baja, básicamente la producción que está generando este país está disminuyendo y normalmente esto afecta directamente al empleo, por ejemplo. Uno tiende a revisar o tiende a ver que las empresas al estar produciendo menos van a tener o tienen ciertos problemas financieros y no pueden mantenerse como venían creciendo. Entonces, por ejemplo, no cuesta mucho, por ejemplo, aumentar sueldos. Eso es algo que también se ve directamente, porque cuando la economía está creciente es normal que los sueldos se reajustan al crecimiento del país, incluso más, si el país está creciendo mucho, si hay generación de empleo nuevo, en vez cuando hay decrecimiento, esto se empieza a revertir, o se pueden incluso crear empleos más precarios, se vuelven a ver líneas de aumentar la pobreza. Entonces, que no haya crecimiento o que el crecimiento sea negativo es algo sumamente complejo, en verdad, para cualquier país que lo está viviendo y que ya 2 trimestres seguidos normalmente se habla de recesión porque es algo que está fuera de lo normal, las recesiones son menos en la historia que los años que está positivo un país. Mm. Y quería agregar una cosa que en el fondo es pega fuerte también a lo que decía Pancho, porque en el fondo al haber menos producción eso también hace que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper como burdo quizás, pero si yo produzco menos litros de aceite, ponte tú, inevitablemente voy a tener que subir quizás los precios, y la subida de precios también va a impactar en la inflación, y la inflación sabemos que impacta en nuestro bolsillo, etcétera. Entonces es como una bola de nieve que una cosa también lleva a la otra, digamos. Me tocaste el aceite que es como un estocado y que, Sí. Es como, oh, el aceite. Ouch. Oye, Santi, ¿y cómo lo ves tú, sobre todo viendo la mirada, tú tienes la mirada como desde el otro lado de la cordillera y también desde acá, en términos de cómo está afectando a Chile y cómo se podría proyectar tal vez esta recesión para ver cómo lo hacemos para protegernos en el fondo? Bueno, yo soy argentino, así que estoy criado en crisis. Así que esto que están viviendo ahora yo lo viví toda la vida. O sea, y también como la inflación, conceptos que por ahí ahora estamos empezando a escuchar en Estados Unidos, en Chile, son conceptos con los que yo me crié. Para controlar la inflación justamente es que nosotros siempre escuchamos de que los gobiernos suben las tasas de interés. Como suben las tasas de interés es más caro endeudarse, ¿no? Tomar un crédito como el crédito hipotecario. Y para las empresas necesitan plata para poder crecer. Y de esta forma, como de cierta forma, desincentiva la inversión. Entonces las empresas empiezan a agregar cada vez menos valor porque tienen menos plata para invertir. Y eso es muy heavy, porque en el fondo, si las empresas tienen menos plata para invertir, significa que tampoco van a crecer más. Bueno, y Pancho nos comentaba antes de partir esta sesión en vivo que por eso algunas empresas repartieron más dividendos este año porque justamente no estaban reinvirtiendo en su propio crecimiento. Pancho, ¿podrías explicar un poquito de qué se trata eso, por favor? que básicamente algo que se vio este año en particular, que fue muy curioso, fueron entregas de altos dividendos de muchas empresas, que normalmente uno esperaría que los dividendos, para quien no sabe qué son los dividendos, básicamente este dinero que la empresa, parte de las utilidades que tiene como empresa, la reparte
entre todos los accionistas. Entonces, si tú eres propietario de una acción, que es un pedacito de una empresa en simple, tú tienes derecho a recibir utilidades por la empresa, tú eres como parte dueño. Entonces, tienes parte, o sea, recibes esto que se llaman los dividendos, o puedes ganar o perder dinero en medida que la acción suba o baja al momento de vender. Entonces, este año que pasó, muchas empresas repartieron dividendos fuera de lo común. ¿Y lo común cuánto es? Normalmente que un dividendo sea entre 3 a 5%, como lo usual de empresas buenas dividenderas. Eso es lo que uno podría como esperar. ¿Por qué? Porque normalmente la empresa no reparte sus utilidades, porque la gran mayoría de las utilidades lo que hace es buscar reinvertir, porque quiere crecer, porque busca un horizonte, busca alguna meta. Este año le fue bien y ve que si invierte, y la lógica es que todos los accionistas están apoyando al crecimiento de esta empresa. También por eso es que el accionista trata de comprar acciones con la esperanza de que esta crezca en el tiempo, porque el proyecto es interesante. Excepciones siempre hay acciones de empresas que ya son demasiado consolidadas, que normalmente no buscan crecimiento, y esas son las famosas dividenderas. Pero en este caso, muchas empresas repartieron dividendos incluso sobre el 10%, algunas sobre el 15%, y uno diría como, ¡qué bueno! O sea, la empresa a todas le está yendo fantástico. Sí, pero ahí hay una doble lectura que hacer, que es, pucha, ¿por qué están repartiendo tanto? Si normalmente no debiesen repartir tanto, debiesen... Generosas que son. Y generosas, sí. Y ahí uno podría pensar, pucha, no están reinvirtiendo, lo cual no es algo positivo. O también uno podría especular, ahí lamentablemente nadie tiene lo que hace cada uno con su plata, pero uno podría pensar que quizás grandes actores de la empresa querían recibir también, o de parte del director quería recibir las ganancias básicamente para ocuparlas para otros fines, en vez de decidir en el directorio de reinvirtamos. Oye, y no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que a ustedes no, pero a muchas personas cuando escuchamos la palabra recesión, Nico, da un poco de susto. Yo creo que, bueno, a varias personas sí, pero ¿qué es lo que ocurre en una recesión en términos de las posibles respuestas? Porque hay algunas personas que se asustan muchísimo y otras personas que se mantienen en calma. ¿Qué significa para ti una recesión en términos de tu propia reacción, Nico? ¿Y cómo te proteges de este escenario actual? O sea, bueno, efectivamente la recesión, hay menos dinero, se contrae la economía, tenemos menos empleo, como bien explicaron, producción, venta, y eso se traduce en el mercado de instrumentos financieros, que son los que invertimos, en que se compren menos acciones, menos criptomonedas, menos NFT, por lo tanto, oferta-demanda caen sus precios. Entonces, a un inversionista como yo, o varios de los que estamos acá mismo, implica que van a bajar el precio de los activos financieros en los cuales estamos invirtiendo. Lo que yo hago personalmente, de hecho, es ponerme feliz. A mí me gusta mucho la recesión. El mismo Warren Buffett dice que los mejores momentos para construir riqueza son la recesión, con estos precios bajos. O sea, si a mí me encanta una empresa como Tesla, que siempre hablo de Tesla, y el precio cae, y yo estaba feliz comprando a $1,000, y ahora está a 700 y baja a 600, estoy más feliz comprándolo. Muchos me critican, de hecho me dicen, oye, pero estáis perdiendo plata. No, porque cuando pase esto, creo yo, va a retomar su precio, seguir subiendo y va a estar buenísimo. Entonces, en los activos de los cuales yo tengo análisis fundamental, en los cuales invierto en el largo plazo, me pone muy feliz una recesión en términos de la inversión. En términos de como persona, como chileno, es todo más caro, mi sueldo no se sube hace un par de tiempo y así está la mayoría de la gente, y claramente todos se ven súper afectados. Sí, el costo de la vida ha aumentado, sigue aumentando de una manera brutal, y con esto de la inflación que viene hablada Santi, que lo conocen súper bien en Argentina, acá en Chile no tanto, pero un 10% de inflación en el último año significa literalmente que que tienes un 10% menos de poder adquisitivo. Es decir, lo mismo que te podías comprar el año pasado, no puedes comprarlo ahora. Entonces, es terrible como a nivel personal. Para inversiones son buenísimos, según yo. Sí, oye, Romy, y cuando hemos comentado en alguna otra instancia sobre comprar en este tipo de escenarios como con descuento, en ofertas, ¿podrías como decir qué significa eso y si estás comprando con oferta actualmente? Sí, bueno, cuando uno invierte, como dice Nico, en acciones, criptomonedas o en fondos también, por ejemplo, en fondos mutuos, lo que tú estás haciendo es comprar una cierta cantidad de cuotas en ese fondo. Si el valor cuota de ese fondo es de 1.000 pesos y tú invertiste 10.000 pesos, lo que tú hiciste fue comprar 10 cuotas.
Entonces, el día que tú vayas a rescatar o invertir, lo que tú vas a estar haciendo con ese dinero es comprar una cierta cantidad de cuotas. Si ahora, o el valor de una acción, lo mismo, o sea, tú estás comprando una acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú compras, cuando está todo caído, o sea, en el fondo está todo más barato, por eso se habla de que está más barato, porque estás comprando un precio más bajo. Por ende, con la misma cantidad de plata que tú tenías para invertir, vas a poder comprar más cuotas o más acciones en el fondo, en este caso, ¿cachai? O fracciones de acciones también puede ser. Es una oportunidad, obviamente, como dice Nico, para los que tienen obviamente liquidez para invertir. De hecho, hoy día subí un reel, bueno, estoy saliendo del tema, pero que decía así como, Dios, tu guerrera necesita plata, y era como, en verdad, me equivoco. Y no hice lo que Nico siempre sugiere que uno haga, que vaya invirtiendo a poco. Promediar. Para invertir, pues. ¿Cachai? Entonces, sí, pues, o sea, ideal es que quienes puedan invertir ahora lo hagan. Yo siempre recomiendo que quienes no pueden, por ejemplo, invertir porque no tienen liquidez, que cuiden las lucas que tienen, en el fondo ser súper selectivos al momento de gastar, tratar de ser lo más inteligente al momento de consumir, porque evidentemente no podemos dejar de gastar, sí, es obvio, pues, ¿cachai? Pero ser bien selectivo, como decidir muy bien cómo vas a gastar cada peso que pasa por tu cuenta. Y ojalá que una colita se vaya a la inversión. Súper, súper. Oye, Santi, gracias, Rami. Santi, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo ves? ¿Te estáis protegiendo? ¿Estáis con descuento? ¿Estáis comprando en oferta? ¿En qué estáis en términos de este escenario de hoy? Yo personalmente también, yo como soy un perfil arriesgado, o sea, yo sacrifico ganancias hoy día para obtener ganancias más grandes en el futuro. Sí, estoy aprovechando como la temporada de descuentos. De hecho, cuando empezamos a hablar de recesión me acordaba cuando fue marzo del 2020, en plena pandemia, cuando empezó, los precios se cayeron. Pasó un tiempito, se recuperó demasiado rápido en su momento, se recuperó como en 6 meses. Yo decía, ay, ¿cómo no aproveché para comprar más? Bueno, la vida me dio esta oportunidad nuevamente, horrible en verdad, porque yo entiendo que a nivel general se empobrece toda la población, ¿no? O sea, es el momento donde los pobres se hacen más pobres, la clase media es la que más sufre. Como decía Nico, es como que este 10% de inflación es un 10% de baja en tu salario. Aunque vos nominalmente veas el mismo número, tu salario es un 10% menos. Y si eso es sostenido en el tiempo, ahí puede ser súper grave porque empezamos a perder, digamos, realmente empezamos a perder valor en nuestra economía. Por eso están tomando estas medidas para protegerse. Pero me imagino que no todos quieren arriesgarse como yo y comprar Bitcoin, no sé, a 22.000, sabiendo que puede caer a 18 y demás. Hay gente que dice... También hay personas que no pueden tampoco aguantar porque en el fondo, si invierto ahora, sabes que quizás podría eventualmente bajar o que la recuperación no sea tan rápida y si necesito la plata en 2 meses más, sería quizás una súper mala estrategia invertir en algo arriesgado hoy, ¿cachai? Es súper importante ese tema que tocaste, el plazo, porque yo no lo mencioné porque no era mi caso, pero si tú estás por jubilarte o necesitas dinero, lo peor que puedes hacer es invertir en este momento. Como bien dijo Romy, puede seguir cayendo, y si tú necesitas la plata en 6 meses más, un año más, es terrible y va a ser lo peor que te va a pasar. También, si estás cercano a tu jubilación, va a ser letal. Hay un tema súper interesante relacionado también a cuánto dura una recesión, pero son temas importantes los plazos. A ver, entonces veamos algo como en términos del ciclo vital. Ustedes, a ver, la Romy, creo que acá ustedes promedian 35 años, ¿o no? Ah, no, yo estoy bajo los 30. Ah. No, yo creo que yo tengo 34. Pancho, 34. Nico, 34. 35. 34. Gracias. Bueno, 34. 24 también, claro. Ya, pero en verdad somos todos muy parejos de edad, qué bacán. Oye, Oye, ya. espérate, eso quería comentar como qué es largo plazo, porque por ejemplo me ha tocado escuchar que personas para sus personas, como un año es largo plazo. Un y mes. en mi termostato, largo plazo es como sobre 5 años. Para mí son 10 años, de hecho. Claro. Es como largo plazo. Corto plazo, hasta un año, incluso 2, yo diría. Sí, Por lo menos en mediano plazo, 5 años, y al final casi todas las inversiones en mediano plazo cuando se miden, incluso las criptomonedas se miden cada 4 años actualmente, a menos que cambie después, y eso se podría como un mediano plazo. Y largo plazo es largo plazo, es sobre 10 años, sobre 15 incluso. Cuando uno habla los típicos ejemplos de interés compuesto, cuando uno ve esos gráficos preciosos en todas las aplicaciones que te muestran todo para arriba, no hay ni una, no hace nunca así.
Como que uno parte invirtiendo y siempre gana, pero esos gráficos de largo plazo normalmente te muestran plata y la lógica es como hasta tu jubilación y apuntando a una persona de 30 a 35 años, entonces apuntan como a 20, 25 años incluso, las típicas aplicaciones en el mundo de los fondos mutuos por lo menos. Perfecto, entonces ahí yo quiero entender algo, o quiero hacerles más bien una pregunta al Nico Palacios primero. Nico, una persona que tiene entre 30 y 35 años hoy y que tiene una cierta capacidad de inversión, que en el fondo puede separar parte de su sueldo, parte de sus ingresos y ponerlos en algún instrumento de inversión. Pensando en un perfil arriesgado, ¿qué le recomendarías tú, entendiendo que no somos asesores financieros, que esto es simplemente disclaimer, nuestras opiniones, y usted, querido youtuber observador, tiene que estudiar y tomar sus propias decisiones? ¿Qué hace Nico Palacios, 30, 35 años? Dado lo que escribiste, básicamente voy a decir lo que hago. Invertir 70% de mis acciones en Tesla, después un poco repartido en Big Tech, tecnología, y después en ETF, principalmente los Dark Invest y S&P 500. Si esto lo cambiamos a un perfil un poco más conservador, obviamente diversificaríamos más las acciones y en los ETF le meteríamos mucho más al S&P 500, que es este índice que sigue a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil. Perfecto. Y Romy, ¿y un perfil conservador, qué le dirías tú? Es que, claro, el perfil conservador, o sea, si en verdad no toleras variaciones en negativo, o sea, si no eres capaz de tolerar un número en rojo, o si eres de esas personas que va a estar todo el rato mirando cómo van tus inversiones, toma un depósito a plazo hoy día, chao, en UF más tanto, y al menos te agarras la inflación más un 1% más o menos, que es lo que ofrecen al año, para que estés tranquilo y tu inversión no se deprecie con el tiempo. Ahora, si puedes tomar un poquito más de riesgo, bueno, ahí los ETF yo encuentro que son súper buena opción también como para dar el siguiente paso. Pero de hecho, claro, déjame complementar, porque hay ETFs y fondos mutuos también para la mayoría, que son de bajo riesgo porque invierten en renta fija, ¿no? O sea, y están invirtiendo en deuda, en bonos que tienen las empresas o el Estado. Uno puede invertir en bonos del gobierno de Estados Unidos, que son súper seguros, riesgo bajo, y también te ayudan como a capear la inflación. Lo mismo con el gobierno de Chile o también las empresas. Las empresas tienen dos formas de financiarse. A través de las acciones, que eso es ya renta variable, que digamos, varía justamente porque vos depende de los resultados de la compañía, que su precio suba o baja, o a través de la deuda. Así que también se puede comprar ETFs de deuda privada, que serían empresas. Súper. Oye, y Pancho, históricamente los bienes raíces han sido como un activo de refugio. ¿Siguen siéndolo en este contexto? ¿Cómo lo ves tú? O sea, normalmente se ven así. La verdad es que son activos de refugio ante la gran mayoría de crisis, a excepción de que sea una crisis inmobiliaria. claro. Que normalmente la crisis inmobiliaria es la que gatilla el resto de la crisis. Eso es lo que ha pasado. Claro, perdón, solo para las personas que todavía no conocen qué significa un activo de refugio, tal vez suena algo muy técnico. ¿Qué significa un activo de refugio? Normalmente un activo de refugio es algo en lo cual nosotros podemos invertir con una cierta seguridad, porque nunca hay una seguridad absoluta, pero una cierta seguridad de que nuestro dinero va a estar protegido en el tiempo ante fluctuaciones externas, ante fluctuaciones del país y externas. Entonces uno dice ahí normalmente los grandes refugios, pero ojo que los refugios igual tienen crisis. Los grandes refugios conocidos son, por ejemplo, el oro, y si uno ve el precio del oro, también no es un precio mágico que sube todo el tiempo, sino que es un precio que de repente también tiene sus bajones fuertes y después se recupera, pero se tiende a decir que es un activo refugio porque es algo que prácticamente todo el mundo transa, en cualquier minuto, en cualquier lugar se puede cambiar, es muy usado y tiende al alza en el tiempo. Y en el mundo inmobiliario exactamente lo mismo. Normalmente las propiedades, al ser algo que todo el mundo necesita, ahí también están los commodities, pero las propiedades son algo que todo el mundo necesita, la lógica es que en el largo plazo tienden a subir, a menos que la población vaya a disminuir, pero eso no está visto por lo menos en el corto, en el mediano plazo de la humanidad. Porque la Tierra no es infinita, po. Por eso es que es escasa, a menos que la gente, si la población dejara de crecer y disminuye, que no es lo que se está viendo, la Tierra obviamente es escasa. Entonces, por lógica de escasez y de crecimiento económico de los países, las tierras crecen de valor y las propiedades crecen de valor. Entonces, y muchos países, o no en muchos países de hecho, pero en muchos países las propiedades están valoradas, por ejemplo, en dólares. En nuestro país en particular están valoradas en UF, que
que además eso le da un pequeño seguro adicional que ha sido bastante estable por muchísimos años, o sea, por más de 40 años, que es la UEF, que hace que básicamente esté indexada a la inflación. Entonces la propiedad per se ya está ciertamente protegida porque tiene un valor que uno dice, por ejemplo, 2.000 UEFs, y si la UEF, o sea, si la inflación crece, puede ser que mi propiedad no crezca absolutamente nada, o sea, no hubo plusvalía, por así decirlo, o sea, pasaron 5 años y seguía siendo 2.000 UF, pero si la UF subió de 20.000 a 30.000, mi propiedad ya está al precio actualizado del valor del peso. Y normalmente lo que pasa en el mundo inmobiliario es que crece la UF y crece el valor de la propiedad también con el tiempo. Eso por lo menos los últimos 40 años, para que sepan, en Chile la última crisis fuerte que nos pegó fue en los años 80. Ahí las propiedades sí se pegaron un bajón de hasta 40%. Después no dejaron de subir. Para la crisis del 2000, pequeños bajones, pero que se recuperaban muy rápido, igual que para el 2008. La crisis subprime de Estados Unidos también le llevó un coletazo a nuestro país. ¿Por qué? Porque los bancos, por ejemplo, dejaron de dar el 110% que daban, o el 100% de crédito, que mucha gente recuerda. O sea, a mí me habría encantado que existiera el 100% de crédito. Nosotros compramos así. Lo que yo lo encuentro heavy, es como, pagas cero. Yo lo encontraba increíble cuando me lo contaban, un cuento. Pero imagínate, hay gente que le pasaban el 110, o sea, te dejaban amoblar tu departamento, básicamente. Pero bueno, ya fue eso, y eso obviamente afectó los precios, porque las inmobiliarias estaban acostumbradas. Imagínate, si tú podías venderle a las personas sin que paguen nada, era relativamente fácil comprar. Y a los bancos cambiar la exigencia, se redujo la demanda, entonces hubo una pequeña crisis, pero no fue muy profunda en nuestro país en ese minuto, en el mundo inmobiliario. Hubieron promociones, qué sé yo, regalaban autos, ventas nocturnas, se vieron muchas, pero después inmediatamente subió, y la década siguiente los precios, incluso entre el 2010 y el 2020, se duplicaron en promedio. Pancho, así como curiosidad, ¿cuánto se demoró la crisis del 1980 inmobiliaria en llegar al mismo precio? Onda, ¿cayó 40%? ¿Cuánto se demoró en llegar a lo mismo? No tengo el dato exacto. Y es una tarea para decirla en el próximo capítulo o googlearla entre medio, pero entiendo que no tardó más allá de 10 años. Ya, perfecto. Como dato, aprovechando que el Pancho habló del oro, el oro desde que está activo refugio y en guerras se suele proteger en eso y subir, en esta guerra Ucrania-Rusia ha caído 11%. No hay activo refugio que se haya salvado en esta época. Qué heavy. Oye, y sobre lo mismo que estábamos conversando de esta última parte, quisiera volver atrás en algo que comentó Santi, que es súper relevante, que en el fondo Pancho está diciendo, claro, y todos estamos de acuerdo que hasta este minuto la inversión inmobiliaria sigue siendo un activo de refugio, y hace unos minutos atrás Santi comentó que en momentos como este, la clase media y la clase media baja se va empobreciendo más, ¿no? Y aquí se junta con el tema de la inversión inmobiliaria, por ejemplo, en términos de que es más difícil acceder a comprar probablemente un departamento, una casa, etcétera. El sueño de la casa propia. Claro, empieza como a alejarse un rato. Y por otra parte también sabemos que si tenemos la posibilidad de invertir, la gente va a tener que seguir pagando arriendo en alguna parte, por lo tanto va a seguir siendo como una posible buena idea tener una inversión de este tipo para que otra persona pueda vivir ahí, porque no va a poder comprar y va a tener que arrendar. ¿Cómo lo ves tú, Santi? ¿Tú ves que en este minuto es una opción real para yo sé que no para todo el mundo, pero ¿cómo hacemos para que, ya que estamos en todo el tema de educación financiera, cómo hacemos para que no nos vuelva a pillar mal parados una situación como esta? Porque la economía tiene ciclos y esto va a volver a pasar en algún minuto de la vida. ¿Qué recomendación darías tú para que, digamos, nunca más me va a pasar esta cuestión, para alguien que está hasta las masas ahora, nunca más, no importa la inflación? ¿Qué recomendáis? No, creo que hay que tener, cuando hablamos de un portafolio diversificado, yo creo que este es el mejor escenario. Y acá puedo poner un ejemplo mío, o sea, yo hoy todas mis criptomonedas están por el piso, como las de la mayoría, las acciones están por el piso, pero yo también tengo departamentos y tengo casas de arriendo temporal, y están mejor que nunca. O sea, los arriendos los he podido subir y me están rentando mucho más de lo que me rentaban hace unos años. Y esto es porque tengo un portafolio diversificado. Para cualquier persona que está empezando a invertir y demás, que lo consideren, porque a veces uno se engolosina por ahí con un solo activo, pero por ahí está bien tener como poder cubrir las diferentes estaciones que vamos a tener.
De hecho, hay como toda una teoría del portafolio de las 4 estaciones que te dice, por ejemplo, que hay que tener commodities, como hablaba Pancho, que también es uno de los activos refugio. Después puedes tener activos por ahí más de crecimiento, por ahí como los que invierte más Nico, como acciones como las de Tesla o Google o Amazon, que son empresas que van a crecer y que uno también la apuesta, que en momentos donde no recesión crecen con fuerza porque hay mucho más dinero dando vueltas, hay más consumo, hay más inversión y son las empresas que más crecen. Entonces, tener, como decimos, un portafolio diversificado para todas las estaciones. Buena. ¿Y cómo lo ves tú, Nico? ¿Qué le diría a alguien así como, oye, si ahora estáis hasta las masas, que no te pille de nuevo en 10, 15, 20 años más? Los consejos financieros más clásicos sobre esto son tener un fondo de emergencia, porque también se echa mucha gente en esta época. En Estados Unidos muchas empresas están echando al 10% de su fuerza laboral y si te echan, ahí sí que está complicado. Entonces se recomienda este fondo de emergencia de tener, no sé, yo digo de 1 a 2, pero la gente suele decir hasta 6 sueldos ahorrados en caja. Lo otro bueno de tener caja, independiente de si te echan o no, es que tú ves caer estos precios de estos activos financieros los cuales te gustan y puedes comprarlo más barato. Por eso hay gente que le gusta guardar caja, no para perder dinero simplemente en la inflación porque sí, sino para poder aprovechar estas oportunidades. Pero si no, por ejemplo, a mí no me gusta tener mucho fondo de emergencia, prefiero liquidar inversiones aun cuando no es tan recomendado. Y tampoco me gusta tener tanta caja porque me gusta estar expuesto al mercado. Lo que hago es promediar y como bien dijo antes la Romy, no meto todo de una. O sea, si me llega un bono así o mi sueldo, no meto todo el día uno, literalmente lo divido en los 30 días del mes y entonces si viene una recesión y empezamos a hacer así, bueno, si sabemos de antes aprovechamos de vender todo, pero nadie tiene la bola de cristal, así que vamos comprando a poquito mientras va cayendo y vamos bajando el precio promedio del cual compramos un activo financiero. Entonces, creo yo que la mejor forma es promediar. Perfecto, que en chileno promediar sería comprar de poquitito, todos los días, cuando tuvo una vez a la semana, etcétera. ¿Eso? Tal cual, sí. Buena. ¿Y tú, Romy? Qué bueno lo del fondo de emergencia, ¿no? ¿Daríais como esa misma sugerencia o pensáis en otra cosa en este contexto? ¿Qué tú podrías recomendar para alguien que dice, estoy ahora hasta las masas, ¿cómo hago esta cuestión? Nunca más me va a volver a pasar. ¿Qué recomendación le darías tú? Sí, yo creo que eso es súper importante, el tema del fondo de emergencia y también lo que decía ahí Santi, el generar nuevas fuentes de ingresos. O sea, no quedarse... Lo ordeno. Cuando me dicen como no, es que me parece demasiado riesgoso invertir, a mí me parece demasiado riesgoso depender de una sola fuente de ingreso y que mañana me digan chao y yo quedarme ahí. No, prefiero la proactividad y tratar de buscar nuevas fuentes de ingreso. Ojalá no tengas que trabajar más, obviamente. Ojalá puedas hacerlo complementando tus tiempos, etcétera. Pero eso es súper interesante. En el fondo yo creo que todos somos buenos en algo. O sea, todos podemos ser muy brillantes en algo si es que nos dedicamos, si es que le dedicamos tiempo, si es que creemos en los proyectos que estamos haciendo. Quizás no le vamos a apuntar a la primera, Santi siempre se ríe de yo y mis 100 historias de emprendimientos previos, pero en verdad si uno siempre está en la búsqueda constante de cómo generar ingresos, de no conformarte tan solo con una sola fuente de ingresos, eso también va bajando, va minorando el riesgo de depender tan solo de un lugar. Y bueno, y acompañarlo del fondo de emergencia, y si te pones a invertir, diversifica, ahora que está todo más caro, sé más consciente al momento de gastar, si hay cosas que puedes aplazarlas y comprarlas a futuro, hazlo, trata de que no te falte dinero finalmente, ¿cachai? Oye, Tremendo tema tocó la Romy de fuente de ingresos. Si quieren que hagamos un video específico en eso, dadlo saber en los comentarios. Era mi pregunta ahora, por Nico. Pero Nico. Es que si hablamos de eso ahora nos vamos a durar 8.000 horas, por eso yo creo que es para otro. Ya, bacán. Solo enterré con la Romy, ¿qué es tener distintas fuentes de ingreso? Para alguien que no cacha nada, ¿qué es tener distintas fuentes de ingreso? O sea, por ejemplo, para mí, de este mismo proyecto que he ido armando, que yo creo que a ustedes les debe pasar lo mismo, que es la educación financiera, por ejemplo, no tan solo quedarme, por ejemplo, con los cursos que hago, sino que estar siempre constantemente buscando la forma de quizás hacer alianzas con empresas, los links de referidos, que también los usamos bastante, bueno, Nico ahí los usa bastante, etcétera. O sea, si por ejemplo estás armando un proyecto, busca de dónde también ese mismo proyecto le puedes sacar o le puedes estrujar, digamos, distintas puntas de negocio que te pueden generar ingresos
Y si no eres quizás esa alma emprendedora que quizás no todos la tienen, porque no todos están destinados a emprender, lo que decía ponte tú, Nico, también de hacerse más valioso, digamos, como si estás en un trabajo, ¿cómo te haces más valioso para que quizás ese ingreso también pueda aumentar o provenir desde otras áreas también, aunque te dediques a lo mismo, ¿cachai? Sí, Robbie, déjame decir algo que ojalá Caro me apoyes, todos podemos emprender. Yo creo que a veces es cómodo decir, no, sabes que yo soy mucho más cómodo de empleado y tenemos una sola fuente de ingreso, y cuando te dicen tener varias fuentes de ingreso, te imaginas que tienes que tener varias pegas, varios trabajos. Yo creo que todos pueden emprender, a mayor y menor medida, ¿no? Hay gente que puede montar, digamos, y que tiene la pasión para montar empresas enormes, y hay gente que, no sé, vende galletas los fines de semana a las mamás del curso. Entonces, como que siempre se puede emprender y se puede generar algo nuevo, y a veces está esa creencia limitante que nos limita un montón en el actuar. Entonces, ojalá que, digamos, yo no soy emprendedor, no, bueno, yo puedo emprender con alguna cosita, como cambiarlo y darnos un poquito de margen de que sí podemos hacer. Sí, yo creo que está súper bueno lo que decía Nico, de que hagamos otro video de fuentes de ingreso, de cómo aumentar el valor y toda la cuestión, porque hay una conversa bien interesante. Oye, Pancho, y como para ir dando un cierre a esta conversa, desde tu mirada, misma pregunta que le hice a los otros Avengers. ¿Qué le recomendarías tú a una persona para que está con el agua hasta la nariz en este minuto, como para que no vuelva a estar en esa situación si es que llegase a haber una nueva crisis o una nueva recesión más bien? Ahí. Bueno, dos cosas. O sea, antes de responder la pregunta, porque yo también quería meterme en el tema que estaba hablando la Roma. Porque las estadísticas son brutales y es importante que las sepan. Normalmente el 90% de la gente que invierte pierde, ¿ya? Y ese es un dato que lo van a escuchar y van a escuchar a pseudo gurús diciéndolo por ahí. ¿Que invierte o que emprende? ¿O ambas? Es que ahora viene el otro dato. El que emprende también. Pero el tema es que la gente se queda con el titular. Y normalmente los que son como anti-emprendedor o anti-inversión y que todo es malo y que dedícate a hacer una cosa, es porque se quedan que, obviamente, la primera vez que inviertes, 90% de probabilidades que pierdas. Es casi obvio. La gran mayoría de las personas no estudia antes de invertir y comete el error en haciéndolo. Es como que alguien dijera, oye, el 90% de la gente que se tira en bicicleta la primera pierde, se cae. Se cae. Sí, pero probablemente si le da, después anda en bicicleta perfectamente y podría terminar, y si le das mucho puede terminar siendo campeón de algo. Entonces, en la inversión es lo mismo y el emprendimiento es lo mismo. La Romy, ¿cuántas veces ha emprendido? ¿Cuántas veces se cae? 90% de probabilidad de que se cayera la primera fue y se cumplió, se cayó. Y después probablemente fue cada vez menos hasta achuntarle, pero es que ahí en la frase no es que la achuntó, es que se vuelve buena. Esto también en los juegos, cuando uno parte un nuevo juego, si alguien jugaba, bueno, yo era jugador de Play, ahora menos porque ya no tengo tiempo, pero al principio uno es pésimo y de repente te pasan los juegos y la gente te mira, oye, ¿cómo lográis hacer eso? Práctica. Entonces es súper importante ese dato, ¿ya? Y lo que sí te puedo asegurar, el 100% de las personas que ahorran y no invierten nada, su dinero se devalúa. Y eso es un dato. El 100% de la gente que ahorra y no invierte nunca en su vida, se devalúa su dinero. ¿Sabes qué? Yo creo que para nosotros es súper obvio la diferencia entre ahorro e inversión, pero lo que mientras más converso con distintas personas no es obvio. Se confunde, se entiende que invertir es poner plata en un depósito a plazo, por ejemplo. ¿Podríamos detenernos ahí 2 minutos, Pancho, como para hacer esta diferencia ya que lo nombraste? Ya, básicamente la inversión, el concepto de invertir es buscar que tu capital o el dinero que tú tienes trabaje o genere adicional, o sea, crezca, que crezca más allá, eso es importante, crezca más allá de lo que se devalúa la inflación, básicamente, de que se devalúa. Entonces, hay instrumentos que se llaman los instrumentos de ahorro o proteccionistas que no es que sean malos, porque obviamente es muy válido y la gran mayoría también de los expertos en inversiones tienen un portafolio diversificado donde hay un gran porcentaje que están en instrumentos de renta fija, y más también cuando estás en una mayor edad, que ya no estás buscando ganar, ya se pasó el tiempo de hacer un poquito de apuestas, que suena fea esa palabra, pero la verdad es que parte de invertir es que tú estás apostando. Y apostar, eso pasa toda la vida. Tú en la vida te despiertas y te levantas apostando de que no te van a atropellar, o que uno ya eso no... Pero así el mundo. Acá tú apuestas a que la empresa le va a ir bien, que va a producir, que lo va a hacer mejor de lo que de que tu dinero esté guardadito en cualquier lado. Entonces,
apostar a que le gane a la inflación. Eso es básicamente la inversión. Y la protección, el ahorro es simplemente o mantener, resguardar el dinero para que no se devalúe. Eso es un poquito la diferencia. Y esto ojo porque está el ahorro en instrumentos de ahorro, y está el ahorro puro, que es guardar la plata en el colchón, que ahí básicamente sí se devalúa. Acumular dinero en el Acumular dinero. Sí, y hasta la pregunta, si uno ya está hasta el cuello, ¿qué hacer? Bueno, cuando ya está hasta el cuello y te toca la crisis, ya te tocó, probablemente la estáis viendo fea, y lo que te queda es generar, ¿ya? Y sentarte, y si es que ya no hiciste el ejercicio de revisar todos tus gastos y que de verdad la plata no se te esté yendo en cosas que no te estás dando cuenta, preocuparse que esté todo resuelto eso, y si está resuelto y te das cuenta que no te da para ahorrar, bueno, no te queda otra que generar, ya sea un segundo empleo, que al principio puede ser incómodo, porque pucha, yo no quería, bueno, pero a veces si es que no eres experto en lo que estás haciendo y no puedes hacer que te aumenten la renta todavía, porque aparte estamos en una crisis, o sea, se te ocurrió especializarte en tu trabajo en una crisis donde en la crisis normalmente no aumentan los sueldos, entonces probablemente vas a tener que hacer una segunda fuente de ingreso. Eso es lo más probable en ese momento. Yo vi todos estos nuevos emprendedores durante la crisis, personas que las despedían y de repente ellos decían que eran malos para la venta y estaban vendiendo tarritos de no sé qué, locos en conserva, no sé qué, haciendo de Uber, haciendo de corner shop, haciendo lo que sea, pero se movieron. Y ellos pensaban que nunca iban a poder hacerlo y de repente sí se podía. Oye, Pancho, eso que estás diciendo es súper importante también, porque hoy día también hay más posibilidades de generar nuevas fuentes de ingreso con estas mismas plataformas o aplicaciones como Uber, etcétera. También hay como acceso a eso. Totalmente, pero eso, y para protegerte, esto del colchón de emergencia es importante. Yo debo decir que también, para el señor Nico, no tengo colchón de emergencia, tengo plata, obviamente, pero la tengo toda invertida. Yo estoy 100% apalancado en distintas inversiones, portafolios donde mi principal activo son inmobiliarios, que es lo que más manejo, lo que más me gusta, pero partí con un 10% de mi portafolio en criptomonedas, que en algún minuto se convirtió en 20% porque creció y ahora volvió a ser un 10%. ahora volvió a ser, no alcancé a hacer lo que debería haber hecho, que era reajustar las piezas, ¿cómo se llama? El rebalanceo. No lo alcancé a hacer, se rebalanceó solo, qué malo, pero bueno. Así que eso. Súper. Oye, ¿puedo agregar una sección a nuestro canal de YouTube? Obvio. ¿Podemos poner un recomendado? Ya, po. Bacán. Ya, yo voy a recomendar, y ahí ustedes seguro lo van a cachar, vean WeCrash, es la historia de WeWork, por favor. Véanla, por favor, véanla alguien conmigo. Ok, es una serie, no se entendió, ¿es una serie? Sí, WeCrash, que es una serie de la historia del fundador de WeWork. WeWork son estos edificios de trabajo compartido. Y es muy buena la serie porque en verdad es lo que hablaba Pancho, o sea, no es que a la primera creó WeWork, o sea, hizo muchas cosas antes. Y bueno, no les voy a spoilear la serie, pues, pero veanla. Se muere al final. Aquí cae una marca WeWork si quiero algún día. Ok, para ir cerrando entonces, en esta recesión y con posibilidad de que se mantenga, Nico Palacios, correr, arrancar, llorar, apalancarse, ¿qué en una palabra le dirías a nuestros youtubers videntes, o como se diga? Promediar, acción y cripto. Bacán. Santi Jasminoy, ¿qué les dirías tú? Tomar las oportunidades y salir fortalecido, así que eso. Romy Capetillo. Cuida la plata que pasa por tu cuenta. Pancho. Buscar oportunidades. Hoy día se van a presentar muchas. Pues en el mundo inmobiliario, en empresas, pero hay que buscarlas. La que te diga, la que se escuche masivamente, probablemente no es. Me encanta. Claro. ¿Sí? ¿Y tú cierre? ¿Y tú? ¿Cuál? Yo concuerdo con la Romy, estoy full en temas de, primero, registrar mis gastos, cuidar mis fugas hormigas porque se me va lucas en tonteras que realmente no necesito, y tercero, generando más fuentes de ingresos. En eso estoy con Tuti. Esa polera es nueva, de hecho, no, bro. No es, pero gracias. Ok,
Muchas gracias a todos por vernos esta noche. Por favor, dejen sus comentarios acá. Por supuesto, suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Y nos encantaría que sigan comentando acá abajo de qué les gustaría que habláramos. Recuerden que este canal va dirigido desde las personas que están recién cachando que existe este mundo de la educación financiera hasta personas que están full multimillionaire y que también quieren saber algo nuevo o quieren aportar su opinión. Así que déjenos su comentario acá abajo, pongan la campanita y nos vemos en el próximo capítulo con los Avengers financieros. Chao, chao a todos, que estén bien. Chao.